Muy buenas, hoy el mercado vuelve a dejar una de esas fotos que parecen tranquilas por fuera, pero que por dentro están llenas de tensión. Porque mientras el petróleo rebota con fuerza, el estrecho de Hormuz sigue siendo el gran punto de presión del planeta, y la política monetaria entra en una semana delicadísima, la bolsa se empeña en actuar como si lo peor ya hubiese pasado. Y esa es la gran historia del día, demasiado optimismo en los parqués, justo cuando el crudo, los bonos y la geopolítica están diciendo, ojo, que todavía no está todo resuelto. Vamos con lo más importante. El foco sigue en Oriente Medio. La tensión alrededor del paso marítimo por el que circula buena parte del petróleo mundial ha vuelto a empujar al crudo al alza. Después del alivio momentáneo de días pasados, el fin de semana volvió a meter ruido, con nuevas fricciones, señales cruzadas sobre las negociaciones y la sensación de que cualquier avance diplomático puede durar muy poco. El resultado es un mercado del petróleo nervioso, con movimientos bruscos, y con una idea clave que conviene no perder de vista: una cosa es el precio del futuro en pantalla, y otra muy distinta el coste real del barril físico para quien necesita refinarlo ya. Ahí la tensión sigue siendo mucho más seria de lo que aparenta el titular rápido. Y eso importa porque si el suministro tarda en normalizarse, el golpe no se queda solo en las gasolineras. Se cuela en transporte, en logística, en billetes de avión, en costes industriales, en márgenes empresariales y, al final, en la inflación. Incluso si mañana mismo hubiese una desescalada creíble, reconstruir los flujos normales de petróleo no sería cosa de un par de días. El mercado sabe que una tregua política no arregla automáticamente un atasco físico. Por eso el crudo sigue tan sensible a cada declaración, a cada movimiento militar y a cada rumor de negociación. Ahora bien, aquí viene la contradicción del día. Las bolsas apenas han pestañeado. En Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 ha cedido muy poco, el Nasdaq Compuesto también ha corregido de forma moderada, y el Dow Jones Industriales prácticamente se ha quedado plano. Dicho de otro modo, Wall Street ha decidido, al menos de momento, comprar la idea de que esto acabará enfriándose y de que el verdadero motor vuelve a ser el de siempre: beneficios empresariales resistentes y entusiasmo por la inteligencia artificial. Ese es el relato dominante, y hoy sigue muy vivo. Pero cuidado, porque cuando una bolsa apenas se inmuta ante un riesgo energético de este calibre, lo que tenemos no es tranquilidad pura, sino una apuesta. Una apuesta a que el conflicto no se enquiste, a que el petróleo no se vaya claramente por encima de los $100 durante demasiado tiempo, y a que las empresas sigan presentando resultados lo bastante sólidos como para tapar el ruido geopolítico. En resumen, el mercado de acciones está cotizando el mejor escenario posible, o algo muy parecido. El problema es que no todos los mercados están comprando esa misma película. La renta fija está bastante menos relajada. El mensaje que llega desde los bonos es mucho más incómodo, porque ahí sí aparece el miedo a una mezcla fea: crecimiento que pierde fuelle e inflación que se resiste a bajar. O dicho en lenguaje de calle, lo peor para un banco central y lo peor para quien esperaba bajadas rápidas de tipos. De hecho, en apenas unas semanas, el mercado ha pasado de descontar varios recortes de tipos este año a asumir que igual no llega casi ninguno si la energía sigue metiendo presión. Y aquí enlazamos con otro de los grandes temas del día: la comparecencia de Kevin Warsh para liderar la Reserva Federal. Esto importa muchísimo, no solo por la persona, sino por el momento. Si el petróleo se recalienta, la inflación vuelve a dar guerra y desde la Casa Blanca se insiste en pedir tipos más bajos, el margen del Banco Central se estrecha. Así que hoy no solo se mira quién puede sentarse al frente de la Reserva Federal, se mira también si va a defender la independencia de la institución, cómo piensa leer este choque energético y hasta qué punto puede mantener el pulso si la presión política sube. El mercado necesita certezas, y ahora mismo no las tiene. Hay, eso sí, una razón por la que algunos estrategas creen que el golpe puede ser menos devastador que en otras épocas. La economía mundial de hoy consume mucho menos petróleo por unidad de crecimiento que en los años 70. Eso no elimina el problema, pero sí lo amortigua. Además, no todos los países llegan igual a esta curva. Estados Unidos, por ejemplo, está relativamente más protegido que Europa o China porque su posición energética es mucho más sólida. Europa y buena parte de Asia siguen siendo más vulnerables a un crudo alto y a interrupciones prolongadas. Traducido, este no sería un dolor repartido de forma uniforme, sería un golpe muy desigual.
Por eso los grandes bancos están trabajando con varios escenarios. El más amable dice que la desescalada se consolida pronto, que el petróleo vuelve a una zona más manejable, entre 80 y 90 dólares, y que los inversores retoman el apetito por riesgo con cíclicas, tecnología y financieras tirando del carro. El escenario intermedio asume que el atasco no desaparece, que el crudo se queda rondando entre 100 y 110, y que ahí sí toca convivir con volatilidad, retraso en las bajadas de tipos y una preferencia clara por empresas de más calidad y balances más sólidos. Y luego está el escenario duro, el de cierre efectivo durante meses, con petróleo disparado, miedo a recesión y dinero corriendo hacia bonos soberanos, efectivo y sectores defensivos. Lo interesante es que, pese a todo este menú de riesgos, muchas firmas de inversión siguen defendiendo comprar las caídas. La razón es sencilla, los beneficios empresariales, de momento, no se han roto. Se sigue esperando un crecimiento sólido de las ganancias en el primer trimestre en Estados Unidos, y la tecnología continúa siendo el gran escudo psicológico del mercado. De hecho, la previsión de crecimiento de beneficios para el sector tecnológico este año sigue siendo muy potente, y además las valoraciones de los gigantes del mercado ya no parecen tan excesivas como hace unos meses. Esa es la gasolina que mantiene viva la subida, incluso con el ruido geopolítico de fondo. Ahora bien, una cosa es que las ganancias aguanten hoy, y otra que aguanten igual si el crudo se queda alto durante demasiado tiempo. Porque ahí empezaría a doler de verdad el consumo. Ya se ven algunas grietas. Se espera que las ventas minoristas en Estados Unidos hayan aguantado bien en marzo, pero al mismo tiempo aumenta el malestar de muchos trabajadores con sus salarios reales. Es decir, la gente sigue gastando, sí, pero con menos colchón emocional. Y cuando la gasolina sube, cuando la cesta de la compra no afloja y cuando el crédito sigue caro, ese consumidor que parecía invencible empieza a mirar más cada euro y cada dólar. Y si hablamos de grietas, el sector inmobiliario estadounidense merece una mención aparte. Los grandes promotores están empezando a flojear en previsiones, golpeados por hipotecas altas, costes de construcción más tensos y márgenes bajo presión. Es importante, porque la vivienda suele ser uno de los mejores termómetros para ver cuándo el dinero caro empieza a hacer daño de verdad. Así que mientras la bolsa mira a la inteligencia artificial y a los resultados trimestrales, la economía más pegada al suelo empieza a mandar señales menos cómodas. En el frente corporativo hay además dos historias muy potentes. La primera es Apple. El relevo de Tim Cook por John Ternus abre una nueva etapa en una de las compañías más observadas del planeta. El mercado interpreta este movimiento como una apuesta por el músculo de producto y por el hardware en un momento en el que Apple necesita demostrar que no se está quedando atrás en la carrera de la inteligencia artificial. La segunda historia es que la guerra por dominar esa inteligencia artificial no se enfría, sino todo lo contrario. Adobe aprieta con nuevas herramientas para automatizar y personalizar el marketing empresarial, y Amazon redobla su apuesta con más inversión en Anthropic. Así que el mensaje es clarísimo, aunque la geopolítica apriete, el dinero grande sigue corriendo hacia la infraestructura y las aplicaciones de inteligencia artificial. También merece atención Asia. China ha mantenido sin cambios sus tipos de referencia, señal de que quiere sostener la estabilidad mientras intenta proteger una recuperación que venía mejorando antes del choque energético. El problema es que una subida persistente del petróleo castiga especialmente a economías importadoras, y ahí la región tiene mucho que perder. Lo mismo vale para Europa, donde el crecimiento ya venía más frágil y el margen de error es menor. Por eso, cuando alguien dice que el mercado mundial está aguantando bien, conviene preguntar, ¿cuál mercado y cuál economía? Porque el aguante de Wall Street no significa automáticamente tranquilidad global. Si uno junta todas las piezas del día, la conclusión es bastante clara. Ahora mismo el mercado está viviendo de tres actos de fe. El primero, que el conflicto no irá mucho más lejos. El segundo, que el petróleo bajará antes de hacer demasiado daño. Y el tercero, que los beneficios empresariales seguirán siendo lo bastante fuertes como para justificar unas valoraciones exigentes. El problema es que con que falle uno solo de esos tres apoyos, el ambiente puede cambiar muy rápido. Y esa quizá es la mejor forma de resumir la jornada. La bolsa está suspendida en el aire, como si todavía no hubiese mirado al suelo. Los inversores siguen comprando futuro, pero el presente sigue lleno de minas, crudo caro,
incertidumbre sobre los tipos, fragilidad del consumo y una economía real que empieza a enseñar más cansancio del que reflejan los máximos bursátiles. Así que hoy la pregunta no es si hay optimismo, eso está clarísimo. La pregunta es si no hay demasiado. Porque cuando Wall Street se enamora de la mejor versión del mañana, a veces tarda un poco en escuchar lo que ya está diciendo el mundo real. Y hoy el mundo real está hablando bastante alto.